Para empezar la clase, como les pregunto siempre, ¿qué es lo que recuerdan de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? ¿Quién me puede decir? Muy bien. Sí, dice Lisette los ciclos biogeoquímicos, así es. Uriel el ciclo del agua y Brenda también el ciclo del agua. Muy bien, gracias. Así es. Estuvimos viendo, bueno, terminamos de ver lo de climas, entonces ya empezamos a ver la parte de los ciclos biogeoquímicos. Como les había comentado en la clase pasada, en estas últimas clases ya no voy a preguntar tanto por las participaciones. Claro, ustedes están en toda libertad de escribir o incluso alzar la mano para comentar algo, pero más que nada por el tiempo me voy a ir un poquito más rápido y ya no voy a hacer tantas preguntas para la participación. Entonces, digo para que se sepa, ¿no? Para que quede claro, más que nada por el tiempo, no por otra cosa. Ok. Vamos a pasar entonces a la parte de los ciclos biogeoquímicos. Perdón. Ok. Buenas tardes, Ochit. Les preguntaba a sus compañeros si están compartiendo pantalla, si están compartiendo, perdón, el celular o la computadora con alguien más para tomar la clase. Por favor, me lo escriben en el chat para anotarlos en la asistencia, ¿sale? Bien. Ok, entonces estábamos viendo los ciclos biogeoquímicos. Me dicen cuando puedan ver la pantalla compartida, por favor. Ok. Bien. ¿Alguien alzó la mano? Ok. Bien. Entonces, estábamos viendo los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Todos los elementos tienen un ciclo biológico y químico en nuestro planeta. Biológico, geológico y químico, perdón, en nuestro planeta. Pero nos vamos a enfocar en los elementos chunks, ¿no? Recordemos que son estos elementos biológicos, orgánicos, que nos conforman a nosotros los seres vivos en su mayor parte. Estamos formados también por otros elementos, eso sí es cierto, pero en una menor medida. Entonces, ¿no? Bien, lo veíamos porque nosotros estamos formados de moléculas orgánicas formadas de átomos orgánicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y en orden de mayor a menor en que nos conforman, es decir, la mayor parte de nuestros átomos son carbono, de ahí hidrógeno, luego oxígeno y al final azufre, de los elementos que nos conforman más. Hay más elementos. Bien. Y pues bueno, ¿cómo nos forman? Claro, forman otras cosas, pero también forman, pueden formar moléculas orgánicas, macromoléculas orgánicas que van a terminar formando células. Y estas células
recordemos, a partir de una célula ya es un ser vivo. Y estas células pueden llegar a formar seres vivos más complejos. Plantas, animales, entre otras cosas. Y todos los seres vivos dentro de nuestro planeta, al estar conviviendo en el ambiente, forman pues nuestra biosfera, ¿no? También recordemos que todo está conectado, todo. Primero está conectado por parte de la red trófica, la red alimentaria. Tenemos nuestros productores primarios que alimentan a varios productores secundarios, terciarios y incluso cuaternarios, a los depredadores tope. Y no simplemente es encino, conejo, águila, ¿no? Sino que es encino que alimenta por ejemplo es el romero que alimenta al pulgón, y el pulgón alimenta a más organismos, por ejemplo este pajarito, el herrerillo, y al jabalí, y este jabalí también se alimenta de los saltamontes, y también de este arbolito que se llama retama. Y este alimenta al lince, pero el lince también se alimenta del conejo, y el águila tanto puede alimentarse del lince como el lince del águila. Entonces, por eso se llama red trófica, porque son varias conexiones. Permítame un segundo. Gracias. ¿Sí me escuchan, jóvenes? ¿O no escuchan así como mucha interferencia? Ok. Bueno. Porque aquí se está cayendo el cielo, pero qué bueno que no escuchan eso. Ok. Entonces, todo va a estar conectado por un lado por la parte biológica, pero también por el resto de los ciclos en el planeta. Entonces, ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? Es la forma en la que un elemento o molécula se mueve es la manera en que un elemento o molécula se mueve en sus diversas formas y lugares entre seres vivos y no vivos. Básicamente eso, ¿no? Entonces vamos a subrayarlo. Forma del elemento o compuesto en que se mueve en sus diversas formas y lugares. ¿Cómo va a pasar esta molécula o este elemento a través de todo nuestro planeta? Hasta llegar otra vez en sus diferentes formas, hasta llegar otra vez a la forma inicial de la que partimos, ¿no? Ok. Es ver la variedad, y en este caso de los CHOMPS es ver la variedad de las formas químicas de las moléculas orgánicas, que son el carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y estos elementos o moléculas pueden almacenarse en nuestro planeta por periodos largos o cortos, dependiendo de dónde se encuentren. Y esto se debe muchas veces a procesos biológicos y también a la interacción de entre los organismos. Es decir, puede ser debido a tanto a la acción de los procesos de los organismos y geológicos al mismo tiempo, o puede ser una o puede ser otra. Y cada elemento, cada molécula va a tener su propia ruta
El azufre la suya, va a tener su propio proceso, el nitrógeno el propio, el hidrógeno el propio, etcétera. Pero todos estos procesos van a interactuar en algún momento con el proceso del otro. Un ejemplo muy claro y muy bueno era el del agua. ¿Por qué? Porque el del agua es una molécula y aquí, para empezar, el ciclo del hidrógeno y el ciclo del oxígeno se ven interactuando juntos. ¿Por qué? Porque están en una molécula junta. Pero el oxígeno tiene su propia ruta por otro lado y el hidrógeno su propia ruta, como lo vimos después aquí. El oxígeno está en la atmósfera, en la litosfera y en la biosfera. Y aquí nos decía que se mueve entre la atmósfera y la biosfera por medio de la fotosíntesis, respiración y descomposición. Por medio de la litosfera y la biosfera en cuanto a la descomposición de las rocas y al ser enterrado, al empezar a sedimentarse toda la materia, ¿no? Permítanme un segundo. Ya, gracias. Ok. Y luego también cómo se pasa de la atmósfera a la litosfera por medio de la fotólisis y la meteorización. Entonces, tiene su propio ciclo, pero también este ciclo entre la biosfera más que nada y la atmósfera, interviene en el ciclo del agua. Bien, vimos el ciclo del agua, todo el mundo lo conoce ya lo conocemos más o menos, que tiene los 3 diferentes estados del agua: líquido, sólido y gaseoso. Cómo pasa de uno a otro dependiendo de la temperatura más que nada, y cómo se llega a almacenar en diferentes lugares. Veíamos que hay tiempos de residencia promedio en las moléculas de agua. Cuando hablamos de tiempos de residencia, recordemos que es en cuánto tiempo todas las moléculas de un tiempo y espacio pasan a recambiarse por otras moléculas completamente nuevas. Es decir, digamos que tenemos aquí un vaso con agua, no, un charco con agua. Digamos, de ejemplo, es muy... Obviamente no tiene 10 moléculas, pero imaginemos que tiene 10 moléculas de agua este charco. ¿Cuánto va a tardar en que estas 10 moléculas pasen a otro lugar y sean sustituidas por 10 moléculas nuevas? Un día, 2 días, una hora, un año, un mes, un siglo, etc. Entonces, el tiempo de residencia de las moléculas, de los cuerpos de agua, va a depender, por un lado, de qué tan rápido se mueve, qué tan rápido puede pasar de un lugar a otro, qué tanta interacción tiene con el ambiente, y por otro lado, pues cuántas moléculas son, ¿no? Obviamente, las moléculas del océano van a moverse o van a terminar de cambiarse en mucho más tiempo que las de un lago, ¿no? O un río, que a pesar de que un lago es bastante grande, no se compara a un océano, ¿no? Y un río se mueve tan rápido que tiene un recambio bastante rápido. O, por ejemplo, los glaciares y permafrost, que puede que no sean no tengan tantas moléculas como el océano, al estar todo el tiempo fríos, congelados, pues tardan mucho más en recambiarse, ¿no? Pueden tardarse más en recambiarse. En cambio, la parte atmosférica y biosférica, pues son bastante rápidos porque están en un estado de intercambio de temperatura más rápido con el ambiente. Y además, en los seres vivos, pues ellos son bastante pequeños, a diferencia, no sé, de la atmósfera, o lo comparamos con el pantano o con el océano, ¿no? Aunque hay seres vivos bastante grandes, pues no los podemos comparar con un lago o un pantano, ¿no? Ok.
Nada más déjenme ver si entró alguien más. Laura. Ok, ahí lideriana. Ok. También veíamos que el oxígeno se mueve bastante como molécula o como parte de una molécula en cuanto a la fotosíntesis, porque una planta siempre va a estar respirando. Respirar, recordemos que es el intercambio de gases. Y a veces, para la fotosíntesis consume dióxido de carbono y expulsa oxígeno, pero para respirar como organismo consume oxígeno y expulsa dióxido de carbono. Entonces, para esta parte la lleva tanto cuando hay luz de sol como cuando no hay luz del sol. En cambio, la fotosíntesis solamente la lleva durante la etapa de iluminación hacia la planta, en la parte cuando hay sol. Bien. Hasta aquí, jóvenes, ¿hay alguna pregunta del repaso de lo que vimos? ¿O vamos bien? Ok. Bien. Entonces vamos a pasar al ciclo del carbono. ¿Ok? Bien. El carbono como tal, pues bueno, lo podemos conocer de varias formas, ¿no? Como dióxido de carbono, CO2, como carbono puro o como carbono en moléculas de otras cosas. Entonces, recordemos antes que cualquier ciclo no tiene un inicio fijo como tal, ¿no? Sino que más bien decimos nosotros que tiene un inicio para poder tomar referencia de los otros pasos. Pero siempre va a llegar al mismo punto. Es decir, podemos empezar aquí, o podemos empezar acá, o podemos empezar acá, o acá, ¿no? Donde nosotros queramos, porque es un ciclo, y en algún momento va a regresar a ese punto. Ok, bien, en el ciclo del carbono, digamos que podemos empezar aquí, ¿no? En el vulcanismo. Entonces tenemos el vulcanismo, sabemos cuando de la Tierra, del interior de la Tierra, se expulsa energía y materia que se encuentran acumulados dentro de la Tierra. El vulcanismo, recordemos, ocurre cuando, pues bueno, en el interior de nuestro planeta Tierra sabemos que hay altas temperaturas en las que, para empezar, muchos de nuestros elementos son formados. Y por otro lado, pues al estar a una temperatura tan alta, pues bueno, las moléculas están todo el tiempo moviéndose mucho, lo que va a generar gran presión y en algún momento esta presión va a tener que ser expulsada. Por eso se menciona esto de que qué bueno que sea no sé, que tembló poquito pero que haya temblado para que no vuelva a temblar tan fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque estos movimientos geológicos también son por la liberación de energía dentro de nuestro planeta. Si no se liberara esta energía y se acumulara y se acumulara y se acumulara, es como si pusiéramos pues sí, una bolsa y cada vez le fuéramos echando más aire, un globo, y en algún momento explota. Si no empezamos a liberar poco a poco pues esta energía, ¿no? Si esta energía no se liberara y esta materia pues explotaría nuestro planeta, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí el vulcanismo, y entre los gases que van a salir, va a salir dióxido de carbono hacia la atmósfera. Pero también va a salir materia, como, bueno, el dióxido de carbono también es materia más solidificada, como la lava,
Y entonces, una vez que se enfríe, pues se vuelven rocas volcánicas, ¿no? Entonces, estas rocas volcánicas ricas en carbono se van a ir desgastando con el paso del tiempo, porque va a pasar el viento, el agua, y los demás organismos, y entonces se van a ir desgastando, se van a hacer polvo. Este carbono va a llegar al suelo, y tiene dos opciones. Voy a agarrar otro color. Entonces llega al suelo, aquí a todo nuestro suelo, y entonces este carbono del suelo puede llegar a convertirse en carbono fósil, o llega a ser descompuesto y utilizado durante la respiración microbiana y la descomposición. O incluso este carbono fósil en algún momento llega otra vez a la respiración, ser utilizado por la respiración microbiana y la descomposición. De aquí a la respiración microbiana puede llegar otra vez a surgir, haya una filtración y escurrimiento hacia la superficie, aparte del carbono que se encuentra en el suelo. Este carbono del suelo que va hacia adentro puede ocurrir porque hubo una fisura en la tierra y pues la materia se metió, o porque pues se fue sedimentando, es decir, fueron quedando capas y capas y capas de carbono y otros elementos, y conforme van habiendo más capas, se va generando más presión hacia abajo, por lo que se compacta más, y bueno, se llega a hacer el carbono fósil, por ejemplo. Bien, este carbono que pasa en forma de carbono orgánico por la respiración microbiana y la descomposición, o inorgánico por la misma descomposición, llega nuevamente a la superficie de la Tierra, y hay dos opciones aquí: que sea utilizado por los organismos en la fotosíntesis, y entonces llegue aquí a toda la red trófica, es decir, los ¿cómo se llaman? Productores primarios lo consumen y luego se lo comen, bueno, las plantas lo consumen, de ahí los herbívoros se comen las plantas y los carnívoros a los herbívoros, y etcétera, ¿no? Hasta que nuevamente estos carnívoros mueren, son descompuestos y regresa el carbono aquí a sedimentos y al resto del ciclo. También el carbono con los desechos de estos animales pues se van y plantas y todos los demás organismos se puede ir acumulando, e incluso si la planta no es depredada, pues tiene desechos, hojas, etcétera, y al momento de morir también empiezan a acumularse las capas de carbono. Incluso también respirando va el CO2 y otros gases con carbono hacia la atmósfera para seguir en este ciclo. Y este CO2 también, mediante la respiración, la fotosíntesis, regresa aquí a la red trófica. También, bueno, si nos quedamos aquí en la parte de filtración y escurrimientos, este carbono puede llegar a los sedimentos del océano, y en vez de que se sedimente aquí en la pura tierra, pues se sedimenta en la tierra pero del océano, ¿no? Y este carbono, en algún momento cuando hay un levantamiento, es decir, que si nos damos cuenta aquí, vamos a acercarnos más, aquí hay un pequeño escape, de gas, de carbono, de energía del centro de la Tierra hacia el resto del océano. Entonces, estos escurrimientos, todo este carbono puede acumularse en forma de sedimento, o incluso puede pasar a la fotosíntesis marina, porque recordemos que los productores primarios no solo son las plantas, también son las algas. Entonces, aquí como se llevó el proceso de la red alimentaria, lo mismo aquí dentro del océano. Y entonces el carbono puede regresar nuevamente en el intercambio de gases entre el aire y el mar, puede regresar a la atmósfera
o puede llegar aquí a sedimentarse en la tierra. Y mediante los levantamientos vuelve a salir el carbono que estaba acumulado, o puede que no. Y en el intercambio de gases no solamente el carbono va hacia a la atmósfera, sino que también parte del carbono de la atmósfera va hacia el océano. Entonces, básicamente de eso vamos con el ciclo del carbono. Ok, permítanme. Ajá. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el carbono? Bueno, veíamos estas partes, ya vimos más o menos cómo se va moviendo, etcétera. Y ahora, ¿qué pasa con él? ¿Cómo se va acumulando? Ok. ¿Cuáles son, cuánto carbono hay en cada lugar en nuestro planeta? Bien, mayormente el carbono se encuentra en la atmósfera, en la vegetación, y en los suelos. También se encuentra en otros seres vivos que no sean plantas, algas, etcétera, pero no al nivel de la vegetación, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que la atmósfera se encuentran más o menos unos aproximadamente 830 gigatoneladas de carbono. Es decir, a ver, una pequeña participación. ¿Quién me puede decir cuántos kilos de carbón son una gigatonelada? ¿Saben qué es una gigatonelada? Exactamente, 1000 toneladas. Una gigatonelada, ¿cuántas toneladas son? 1000 toneladas, perdón. A ver, permítame, Karen, Laura y Orlando, ¿no? Así es. Entonces, vamos a usar aquí un poco de Excel para que sea más fácil. Entonces, recordemos tonelada, una tonelada, y aquí kilogramos, ¿no? Entonces, kilogramos. ¿Cuántos kilogramos tiene un kilogramo? 1. Ahora, ¿cuántas toneladas? Perdón, ¿cuántos kilos tiene una tonelada? 1000. ¿Y cuántas toneladas tiene una gigatonelada? 1000 millones, ¿no? Entonces son 1000, 123, 123. Entonces, ¿cuántos kilos tiene una gigatonelada? Pues bueno, tenemos que multiplicar esto por esto. Vamos a hacerlo más grande. Permítanme. Bueno, no me dejo hacerlo aquí, pero vamos a ponerlo. Le aumentamos básicamente 3 ceros. Entonces, serían
1 billón, básicamente, de kilos de carbono. Entonces serían 830 millones de kilos de carbono en la atmósfera. Pero lo vamos a dejar aquí como 830 gigatoneladas de carbono. Nada más para que veamos más o menos la magnitud de qué cantidad de carbono se encuentra acumulado. Entonces tenemos 830 gigatoneladas de carbono en la atmósfera. En la vegetación tenemos de 400 a 680 gigatoneladas de carbono. Una buena cantidad, no tanto como en la atmósfera, pero sí es una buena cantidad. Y en el suelo, en el primer metro nada más de suelo, imagínense, son muchísimos kilómetros de suelo los que podemos encontrar, pero en el primer suelo nada más tenemos de 1500 a 2000 gigatoneladas. Y de estas 1500, 2000, alrededor de 800 gigatoneladas están en los primeros 30 centímetros de la capa superficial. Entonces, la mayor parte del carbono se encuentra básicamente en el suelo. Mucho de en los primeros 30 centímetros, casi la mitad en los primeros 30 centímetros, y lo que lo equipara podría ser la atmósfera, y lo sigue la vegetación. Entonces vemos que el carbono se encuentra mayormente, sí lo podemos encontrar en otras partes también, bueno, aquí en la parte de biótica de nuestro ciclo, pues se encuentra una gran cantidad, aunque es en la que menos se encuentra, y se encuentra más que nada en las plantas. Animales, hongos, bacterias, etcétera, sí se encuentra, pero no al nivel de la vegetación, ¿no? Ok. Bien, entonces, ¿cómo se lleva a cabo aquí este proceso? Pues bueno, tenemos el dióxido de carbono, y pues va de la atmósfera hacia nuestros seres vivos, ¿no? Nuestros productores primarios. Entonces, tenemos el carbono orgánico y como residuos de cultivo. Aquí, ya sean las hojas o la planta ya muerta, se va a ir acumulando. Se puede disolver el carbono como carbono orgánico disuelto. Y entonces este carbono va a llegar a ser carbono orgánico en forma de residuos bióticos. Y después pasar a carbono orgánico en una de las formas más complejas y asociadas a la arcilla. Es decir, como otros tipos de carbono ya no tan orgánicos, sino, bueno, que ya está pasando a poder ser carbono inorgánico o carbono orgánico más compacto. Y se queda aquí en la Tierra como una reserva de carbono, o puede salir en forma de emisiones mineralizadas de carbono. Es decir, se desgasta el suelo y este carbono va a salir a nuestro ambiente, a nuestra atmósfera. También aquí en nuestra atmósfera el carbono orgánico de otras aportaciones orgánicas como lo es el abono, la composta, etcétera, se va a acumular aquí en la Tierra. Y entonces, en resumidas cuentas, el carbono, vamos a usar otro color, el carbono de la atmósfera llega básicamente por medio de los seres vivos, ¿no? Estos seres llega a los seres vivos desde la atmósfera. Después, estos seres vivos van a ir acumulando el carbono, entre otros procesos, en nuestro suelo. Y como les comentaba, entre más capa haya, las que están hasta abajo se van compactando cada vez más. Y este carbono puede ser utilizado nuevamente por los seres vivos, o se va a ir mineralizando y va a salir hacia nuestra atmósfera. Y también por medio de los procesos biológicos de los seres vivos, entre otras cosas, va a pasar nuevamente a la atmósfera. Otro de los procesos que se llevan a cabo que hacen que el carbono llegue a la atmósfera son, como muchos los conocemos, las emisiones humanas. Toda la quema de estos residuos fósiles, como el carbón fósil, todo esto que ya estaba aquí sedimentado en nuestra tierra, nosotros lo extraemos,
lo quemamos, lo utilizamos para producir energía y entonces termina en nuestra atmósfera. El problema es cuando ya los organismos no lo pueden procesar lo suficientemente rápido para devolverlo a la Tierra o consumirlo entre ellos. Por eso el problema. Si nos damos cuenta nuevamente aquí, para que el carbono pase de la atmósfera a la Tierra, tiene que pasar por los seres vivos generalmente. También hay otras formas, pero aún así es complicado. De hecho, bueno, no sé si tal vez alguno haya escuchado que una de las alternativas que están buscando para poder controlar la cantidad de carbono que tenemos disuelto en la atmósfera actualmente, que es lo que ha provocado, entre otros gases, nuestro calentamiento global y cambio climático, es hacer captura de carbono e irlo enterrando en la Tierra. Aunque, pues bueno, todavía esta tecnología se tiene que refinar por un lado, y por otro lado, al ser nosotros los seres humanos los que lo hagamos de manera, entre comillas, artificial, no siempre puede salir muy bien. Se tienen que hacer estudios del impacto que traiga enterrar nuestro carbono. ¿Por qué? Porque nosotros, pues bueno, sí estudiamos la naturaleza, etcétera, pero pues como seres mortales, y que no lo sabemos todo, podemos tener dificultades al ver todo el panorama y terminar perjudicando. Por ejemplo, no recuerdo si a ustedes les llegué a comentar el caso de la bomba de ¿cómo se llama? Bueno, ¿Hiroshima? No de Hiroshima, era una de nutrientes. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle de qué tiene que ver, pero bueno, bomba porque se libera una gran cantidad de energía, ¿no? Si nos acordamos, en nuestro planeta tenemos a los productores primarios, que son las plantas y las algas, ¿no? Las algas del océano son los que producen la mitad del oxígeno de nuestro planeta. Pero las plantas, recordemos, van a crecer basándose en, pues, el agua que tienen, el sustrato que tienen y la cantidad de sol, de iluminación. Entonces, una alga en el mar, pues bueno, agua todo el tiempo la tiene, ¿no? Ya quedó solventado. Sol la tiene todos los días, básicamente. Entonces, ¿qué le falta? Sustrato, pero no sustrato como tal. Las plantas necesitan la tierra porque ahí están sus nutrientes. Las algas, pues bueno, no necesitan la tierra porque los nutrientes se encuentran disueltos en el agua. Entonces, hay algo que se llama factor limitante, que les digo, lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es, el factor limitante es el elemento que se encuentre, que necesite el organismo, que se encuentre menos disponible en el momento. Es decir, digamos que necesitan elemento 1, 2 y 3. Nitrógeno, fósforo y carbono. Entonces, del nitrógeno, cada planta necesita 10 moléculas de nitrógeno, 8 de fósforo y 4 de no, al revés, ¿no? Y 14 de carbono. Entonces, digamos, cada una necesita esto, ¿no? Para poder reproducirse y poder crecer, etcétera. Entonces aquí, digamos, tenemos 30 unidades de nitrógeno, 80 de fósforo, 80 de fósforo y 1000 de carbono. Ahora,
cada una necesita 10 de nitrógeno, entonces aquí esta tiene 10, 10 y 10, entonces ya tenemos nuestras 30 de nitrógeno. Entonces estos se van a poder reproducir, bueno, tienen sus 10, ¿no? Igual aquí necesita cada una 8. Entonces esto nos rendiría para 3 plantas, ¿no? 3 algas, 3 organismos. Esta nos rendiría para 10 organismos. Y esta nos rendiría para... Vamos a hacer cálculos rápidamente. Para 71 organismos. Ok. Entonces podría decir uno, no, pues que sean unos 10, 80, bueno, no, unos 10, 50 organismos, ¿no? Tenemos bastantes de estos nutrientes. Pero aquí el problema es que lo que faltaría sería nitrógeno. Solo hay nitrógeno para 3 organismos. Entonces nuestro factor limitante sería el nitrógeno. Porque solo hay para 3 organismos. Puede que el otro esté demasiado abundante, pero no pueden funcionar sin más nitrógeno. Entonces solamente estos 3 organismos lo harían. Sino, aquí el factor limitante, como les decía, sería el nitrógeno. Si por algún motivo encontráramos la manera de subir este nitrógeno a que sean, no sé, a ver, permítanme, 200 unidades ahora de nitrógeno, entonces alcanzarían para 20 organismos, ¿no? Pero no subimos ni el fósforo ni el carbono. Entonces, sí nos alcanzaría aquí para 20, pero de todos modos tendríamos este fósforo para 10 nada más, y este carbono para 71. Entonces, no es, a pesar de que ya tengamos más nitrógeno, ahora el fósforo es el que se va a ver limitado para 10 organismos nada más. Entonces, nuestro factor limitante pasa de ser nitrógeno al ser el fósforo. Entonces, lo que podemos mantener máximo y que se puedan reproducir ahora son 10. No 3, pero tampoco 20. Ni 71. Entonces, así va a pasar con el factor limitante. Ok, entonces, pues bueno, los científicos dijeron, no, la verdad no recuerdo bien quién hizo este experimento, pero dijeron, bueno, pues entonces, generalmente los elementos limitantes son el nitrógeno y el potasio. Perdón, y el fósforo. Entonces, creo que es la bomba de sodio-potasio, me parece, el nombre de esta bomba. El caso es que ellos dijeron, bueno, pues entonces vamos a, si las algas, producen bastante oxígeno en nuestro planeta y queremos más oxígeno para tener aire más limpio, etcétera, pero se ve limitado el crecimiento de estas algas, por la falta de nutrientes, por la falta de fósforo, entonces vamos a tirarles una bomba llena de fósforo, vamos a tirárselas y vamos a esparcirles un montón de fósforo para que se multipliquen como lo más posible, ¿no? Entonces, pues bueno, les aventaron una bomba de nutrientes, desde el espacio fueron toneladas de nutrientes a más o menos donde se podrían reproducir las algas, porque las algas se encuentran pues nadando, se encuentran en la superficie del agua, pues a merced de las corrientes marinas. Entonces, pues bueno, la aventaron, me parece que fue en el norte del océano Pacífico o Atlántico, no recuerdo bien, pero bueno, tiraron esta bomba, ¿no? Llena de nutrientes. ¿Qué pasó aquí? Bueno, el problema fue el siguiente. Sí, para empezar, pues sí empezaron a ver un montón de algas, se empezaron a reproducir un montón.
se empezaron a reproducir muchísimo, ¿no? Pues porque había nutrientes de a montón, ajá. Pudo haber muchísimos. Ahora, yo sé que les pedí, les comenté que no iba a haber muchas participaciones, pero díganme, ¿cuál es el ciclo de la vida? Todo el mundo ha escuchado, ¿no? Uno nace, crece, ¿qué más? Son como 4 etapas, ¿no? A ver. Un billón de kilogramos, así es. Ajá. Exacto. A ver, permítanme, déjenme, Carla Díaz y Karen también, ¿no? Si serían una gigatonelada, serían 1 billón, ¿no? A ver. Un billón. No tantos ceros, creo, pero. Ok, bien. Son 12 ceros. Ah, bueno, sí, creo que sí. Ok, bueno. Sí, como dicen su compañera Laura y Brenda, ¿no? Dicen, uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí con nuestras alguitas? Ya nacieron, crecieron, se reprodujeron más, ¿y qué falta para ellos? Morir, ¿no? Todas estas en algún momento, toda esta gran población tiene que morir. Es lo natural. Pero ¿qué pasa cuando mueren todas estas algas? Porque además se reprodujeron tanto y al mismo tiempo que van a empezar a consumir muchos recursos. Si bien empezaron a producir bastante oxígeno, recordemos que también consumen oxígeno. Por la fase oscura de la fotosíntesis, por decirlo de algún modo, por su propia respiración. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Que el mismo oxígeno que se estaba produciendo, empezó a disminuir y empezó también a haber mucho CO2 por la misma respiración. Pero digamos, todavía se solventa porque sigue habiendo fotosíntesis. Pero una vez que estas empiezan a morir, vamos a pintarlas de otro color. Empiezan estas a morir. Cuando un alga se pudre o una planta se pudre, muere, bueno, ya se empezó a decir. Cuando algo muere, se empieza a podrir, ¿no? Es lo normal también, es un proceso normal de la vida. Entonces, ¿qué pasa con la putrefacción? Es la descomposición, ¿no? ¿Y quién lleva a cabo la descomposición? Pues bueno, al final de cuentas las bacterias, ¿no? Ahora, la descomposición necesita bastante oxígeno y produce mucho dióxido de carbono, entre otras sustancias que también son algunas tóxicas. Entonces, pasaron varias cosas. Por un lado, había menos oxígeno otra vez porque toda esta descomposición también necesita más oxígeno. Entonces, había menos oxígeno, más CO2 y además hubo otras sustancias como sustancias tóxicas, entre otras cosas, que se produjeron de esta gran oleada. Si al principio sí pudo haber sido bueno la producción de oxígeno, cuando murieron todas estas algas, hubo una gran contaminación. Entonces, pues bueno, se fue contraproducente, a los resultados que ellos querían, este experimento. Entonces, por eso esto de enterrar el carbono es un poco discutido, se necesitan hacer bien los estudios para saber más o menos qué puede
que puede hacerse para que no vaya a ocurrir pues un efecto secundario y sea peor, ¿no? Hasta el momento pues parece que no hay problema, pero quién sabe. Por lo mismo también pues se hizo este experimento con la bomba de sodio-potasio para que pues bueno, para que, ¿cómo se llama? Pues para ver si se podía implementar a escalas más grandes y más veces, o pues podría hacerle más mal que bien a nuestro planeta, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto a nuestro carbono, también tenemos, la acidificación de nuestros océanos. Vamos a empezar a hablar de algunos problemas de la gran cantidad de carbono emitido en nuestra atmósfera y qué es lo que le pasa a nuestro planeta. Bien, tenemos aquí, primero veamos los colores, la paleta de colores de aquí de de esta imagen, ¿no? Tenemos menos ácida, un color más clarito, y más oscuro, más ácida. Entonces, bueno, tenemos la atmósfera con dióxido de carbono. Y como veíamos aquí, hay un intercambio de dióxido de carbono entre el agua y la atmósfera. Este dióxido de carbono se va a empezar a disolver en el agua y se va a combinar con el agua. Una vez que se combinan, es algo que suele ocurrir, es un proceso natural, pero se ha incrementado por las emisiones de carbono artificiales de nosotros los seres humanos. Bueno, cuando se unen estos, tenemos ácido carbónico. Nuestros 2 de hidrógeno, nuestros 3 de oxígeno y nuestro carbono. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí lo que pasa es que van a empezar a crearse iones de bicarbonato. Aquí tenemos un hidrógeno, un carbono y 3 oxígenos. Es decir, uno de los hidrógenos queda aquí como iones hidrógeno. Y además, de ion bicarbonato se vuelve a disolver, haciendo que aquí se vaya el otro hidrógeno y aquí quede el carbonato. Y entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, cuando se encuentra en gran cantidad, las conchas se empiezan a disolver y empiezan a deformarse. ¿Por qué? Porque el agua de nuestros mares se va haciendo cada vez más ácido, y entonces estas conchas se empiezan a deshacer y a deformarse, como les comentaba. Entonces es uno de los grandes problemas, porque sabemos que muchos de los organismos de nuestro planeta, bueno, marinos de nuestro planeta, tienen pues se protegen a base de calcio. Un organismo muy importante que necesita este calcio son los corales. Los corales, que son la base del ecosistema de los arrecifes de coral. ¿Por qué? Porque con estos corales muchos organismos llegan a tener refugio, alimentación, entre otras cosas. Entonces, pues todos estos ecosistemas se llega a descalcificar por culpa de la acidificación del océano. Y además muchos organismos que tienen que ver en la red trófica del océano, pues empiezan a morir porque es demasiado ácido el pH de nuestro océano. No quiere decir que sea más ácida el agua menos superficial que la más profunda, sino más bien aquí lo pusieron de menos ácido a más ácido, dependiendo del proceso en el que se encuentre. Cuando apenas se está disolviendo, pues bueno, como dióxido de carbono y agua, no es tan ácido como hasta el momento donde se descompone tanto el ácido carbono que queda como iones hidrógeno e iones de carbonato. Entonces, bueno, aquí uno de los problemas. Bien, como les comentaba, esto es un proceso natural en sí, pero es
¿cómo se llama? Es multiplicado, aumentado por las emisiones de carbono de nuestro planeta. Otro de los procesos naturales que se llevan en nuestro planeta, de liberación de carbono al resto de la atmósfera, es con el movimiento geológico de nuestro planeta. Recordemos que la mayor parte del carbono se encuentra contenida aquí en la corteza terrestre, ¿no? En la parte terrestre de nuestro planeta. Ok. Ahora, tenemos aquí la corteza del continente, y el resto de la placa tectónica. Recordemos que nuestros continentes se encuentran en placas tectónicas. Entonces aquí vemos el ejemplo de cómo dos placas tectónicas se encuentran. A veces, cuando se encuentran, chocan. Aquí choca una y choca otra y hay un levantamiento de tierra. Pero a veces, estas placas tectónicas, una llega a quedar encima de la otra, como en este caso. Y entonces se llama subducción este tipo de encuentro, donde tenemos la zona de subducción, de donde va entrando esta placa tectónica al centro de la Tierra, y la otra pues va subiendo, ¿no? Ok. Aquí en nuestras mismas placas tectónicas también tenemos un lugar donde hay fusión, porque hay tanta temperatura que desde el centro de la Tierra va a subir, y llega a haber una erupción volcánica. Aquí es resultado de varias erupciones volcánicas, donde poco a poco se va a ir acumulando la lava hasta formar montañas. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestros arcos de isla y nuestra erupción, ¿no? También tenemos casos en donde la corteza, la placa tectónica, perdón, se puede, en vez de chocar contra otra, puede separarse de otra, o en la misma corteza, perdón, la misma placa se puede ir extendiendo, ¿no? Distinguiendo. Entonces, bueno, después de todos estos procesos, cuando hay un espacio donde puede salir la materia y la energía acumuladas, pues bueno, empieza a salir carbono. Y entonces llega a nuestro, tanto al agua como a nuestra atmósfera. Y bueno, sigue el ciclo del carbono. Aquí podemos ver también en esta gráfica, perdón, en este esquema, cómo es el ciclo del carbono. Aquí ya lo vimos con imágenes y dibujitos, ¿no? Para poder entender mejor en qué parte se está llevando nuestro ciclo del carbono. Pero aquí podemos ver cómo pasa el carbono, de un lugar a otro. Entonces, bien, tenemos nuevamente el carbono en la atmósfera, en la biosfera, en la hidrosfera y en la litosfera. Entonces, tenemos carbono en la atmósfera, más que nada en forma de dióxido de carbono, pero también de metano, que es CH4. Entonces, tenemos 10 gigatoneladas de metano y 760 de CO2. Aquí, bueno, dice que son alrededor de 830. Aquí básicamente nos dice que son unas 780, pero bueno, varía de estudio a estudio, ¿no? Pero pongámoslo así, ¿no? También hay carbono en otras formas. Bueno, entonces tenemos aquí en la atmósfera. De la atmósfera puede pasar mediante la fotosíntesis a la biosfera, o en la absorción, en el intercambio con el océano, a la hidrosfera, o también por la alteración de calizas y silicatos, rocas calizas y silicatos, a la litosfera, que serían sedimentos y rocas, donde el carbono en rocas sedimentarias son unas,
50 millones de gigatoneladas, en rocas sedimentarias y unas 5.000 gigatoneladas en forma de combustibles fósiles. Bien, eso sí llega a la litosfera. Si llega a la hidrosfera, pues bueno, llegamos a ver al carbono en forma de dióxido de carbono disuelto en el océano, más o menos unas 39.000 gigatoneladas, que en algún momento mediante los sedimentos y rocas puede llegar a la litosfera. Luego, si está en la biosfera, el carbono en materia orgánica de plantas y animales es más o menos de 610 gigatoneladas. Aquí nuevamente nos decían que eran unas entre 450 y 680, entonces más o menos si entra en el rango que nos decía arriba. Entonces, 610 gigatoneladas de carbono, estas toneladas de carbono de entre los seres vivos pueden pasar nuevamente a la hidrosfera, o pueden pasar directamente a la litosfera en forma de sedimentos y rocas, por enterramiento de la materia orgánica, nuevamente por los sedimentos, o puede regresar a la atmósfera en forma de la respiración y oxidación. Y finalmente podemos ver cómo de la litosfera puede pasar nuevamente a la atmósfera por medio del vulcanismo, la combustión de los fósiles, y también la fabricación de cemento, entre otras cosas. Aquí, pues bueno, dice combustión, fabricación de cemento como ejemplo de actividad del ser humano, pero también porque son algunas de las que más emisión de carbono generan. Entonces, bueno, aquí la atmósfera, aquí está, pasa a la biosfera en forma de fotosíntesis, pasa al océano por la, ¿cómo se llama? Por el intercambio de gases, o a la parte terrestre, en forma de calizas y silicatos. Luego aquí de la biosfera, pues bueno, puede nuevamente pasar a la atmósfera por la deforestación, a la hidrosfera, bueno, también por la respiración y la oxidación, o a la hidrosfera, en forma de, pues, CO2 disuelto, ¿no? Veamos aquí es filtración y escurrimientos, y para el océano. Luego, también podemos ver ya lo había encerrado acá. Y también podemos ver cómo pasa de la hidrosfera hacia a la litosfera, y también de la litosfera hacia nuevamente la atmósfera, o también pues a la biosfera por medio de consumo, ¿no? de los organismos. Entonces, bueno, ok, ahora, ¿cuáles son algunos problemas en cuanto a otros de los problemas en cuanto a la liberación excesiva de carbono en nuestro planeta? Bien, nosotros conocemos el ciclo del carbono, ya lo vimos, y entonces tenemos la fotosíntesis, carbono orgánico, organismos en descomposición, la respiración de animales y plantas, los organismos muertos y productos de desecho, como van a los fósiles y combustibles fósiles, ¿no? Eso ya. Y también en el levantamiento del océano y respiración de las raíces. Ahora, esto pues va bien, hay un equilibrio, un balance más bien, hay una regulación natural, ¿no? Pero con las emisiones de vehículos y fábricas empieza a haber un aumento en el carbono que vamos a encontrar en la atmósfera. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, recordemos que el efecto invernadero
tal vez ya muchos hemos escuchado de él, es un proceso natural. Proceso natural en el cual los rayos del sol de por sí pues llegan a nuestro planeta, ¿no? Pero al momento de llegar, toda esta energía rebota. Rebota y hay rayos que salen. Pero gracias a nuestra atmósfera, parte de estos rayos que van a salir, vuelven a rebotar hacia dentro de nuestro planeta. Y esto hace, estos rayos de sol, pues obviamente calientan a nuestro planeta. Entonces, con la emisión de más gases invernadero, si de 100, salían 50 y se quedaban 50, es decir, 50 bajaban, subían y volvían a bajar, y de estos 50 nada más bajaban y se salían, gracias a más gases de efecto invernadero, digamos unos 80, unos 60, más de estos 50 naturales, rebotan nuevamente y hay más cantidad de rayos solares que se encuentran, que se quedan aquí en el planeta. Ahora, los gases de efecto invernadero, ¿cuáles son? Vapor de agua, H2O, CO2, dióxido de carbono, CH4, metano, y el ozono, oxígeno 3, CFC y N2O. ¿Quién me puede decir qué es N2O y quién me puede decir cuáles son los CFC? Exacto. Permítanme. Es óxido nitroso, o óxido de nitrógeno, si lo quieren poner así. A ver quiénes van. Laura, Karen, Lisette. Orlando, Carla. Ok. Bien, más que nada, pues sí, está el gas de la risa, pero allá por alrededor de los 2000, no sé si recuerden que hablaban de que había un agujero en la capa de ozono. Este agujero en la capa de ozono era producido por los clorofluorocarburos. Exactamente. Por los clorofluorocarburos, que pues bueno, si bien son parte de los gases de efecto invernadero naturales, parte de estos también dañaban y también aumentaban en gran medida el efecto invernadero. Entonces, estos gases fueron prohibidos hace mucho por la ONU para que fueran utilizados. Me parece que los utilizaban entre aerosoles, aerosoles que ya están prohibidos, y también, no sé si recuerden,
que muchos de los refrigeradores, congeladores, utilizaban este tipo de compuestos para pues enfriar, para congelar. Creo que era para evitar que hicieran escarcha los refrigeradores. Y entonces, estos gases, pues bueno, tuvieron que ser evitados y se tuvieron que cambiar muchos refrigeradores, por ejemplo, ¿no? Fueron, ¿cómo se dice? Prohibidos para evitar que nuestra capa de ozono pues fuera eliminada por completo, ¿no? Ya teníamos un agujero en la capa de ozono del tamaño de el país Chile, ¿no? Era muy grande, y por eso también pues habían aumentado los, tanto la radiación que llegaba a nuestro planeta, como el tipo de radiación que se filtraba hacia nuestro planeta, ¿no? Si bien aquí mencionaba que hay 100, que entraban, 1000 que entraban, digamos que eran 1000, ¿no? Que 1000 rayos de sol, y entraban 100. Entonces, otros 900, nada más, gracias a nuestra atmósfera, también rebotaban y se iban a otro lado. Entonces, cuando hubo un agujero en la capa de ozono, en vez de que nada más entraran 100, del tipo que pues todavía no son tan dañinos, entraban 400, 300, muchos más rayos dañinos para nuestro planeta y para nosotros. Ok, entonces bueno, estos gases, hacen daño a nuestro planeta y por lo tanto pues debemos de tratar de evitar que haya menos emisiones. Claro, ¿cómo los tratamos de evitar? Pues es todo un dilema, porque las actividades humanas que producen más carbono son la producción de energía y la producción de alimentos. Entonces, pues los humanos sin comer no nos podemos quedar y tampoco sin energía porque pues lo necesitamos. Pero sí podemos tratar de evitar que sea menos consumo. Y también, pues bueno, gran parte del problema está en las grandes empresas y en las fábricas, que son las que más producen. ¿Qué alternativas hay? Consumir cosas más orgánicas y, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, pues consumir, no consumir tanta carne, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la producción de carne entre todos los alimentos es de los que más contaminan, ya que primero, y también más agua ocupan, ya que primero tienen uno que cultivar la comida del animal y luego cuidar al animal, ¿no? Además de que muchos de los animales que son de consumo humano tradicionales, bueno, convencionales, pues son aquellos que producen más metano, como las vacas, por ejemplo, ¿no? Como el ganado vacuno. Pero bueno, gran parte también pues de la energía que se consume, que se crea, es por la fabricación de ropas, muebles, autos, computadoras, celulares, mucha de la energía que se usa no es la que se utiliza en casa, sino que la que se utiliza para la producción de otras cosas, de cosas en masa. Bueno, aquí vemos una gráfica, de la concentración de dióxido de carbono en partes por millón en nuestro planeta. Se sabe muy bien que el cambio climático y el calentamiento global, no se sabe muy bien, pero hay registros que indican que estos cambios son periódicos en nuestro planeta y han ocurrido a lo largo de toda la historia del planeta. Primero se va enfriando mucho, luego se vuelve a calentar bastante, luego hay periodos en los que se vuelve a enfriar, otra vez a calentar, etcétera, etcétera. Ok, y como vemos aquí también la concentración de dióxido de carbono va a aumentar y va a disminuir, va a aumentar y va a disminuir, etcétera, etcétera. Con estos cambios, pues bueno, también ha habido las glaciaciones, o los derretimientos
históricos a nivel de planeta, ajá, y las grandes, ¿cómo se llaman estas? Las grandes extinciones, las extinciones masivas. Entonces uno diría, bueno, pues es algo normal, de hecho es uno de los argumentos que, por ejemplo, tenía Donald Trump y sus seguidores, ajá, de que el cambio climático no existía, no hay ningún problema, va a existir, pero pues es normal. ¿Cuál es el problema aquí? Vemos aquí que el tope, hace hasta los registros de 400,000 años antes, ajá, llegaban más o menos por aquí, ¿no? El máximo fue a más o menos hace unos 300, eran unas 300 partes por millón. Y eso fue hace 300,000 años, ¿no? Antes del presente. Y aquí vemos cuántas partes por millón, más o menos unas 400 partes por millón. 100 partes por millón más, es decir, más del doble del promedio, más o menos, el promedio lo encontramos por acá. Bueno, actualmente nos encontramos por aquí. Si nos damos cuenta que a diferencia de aquí, son unos 100 más partes por millón. Y o sea, eso es muchísimo, es enorme. Porque lo menos que ha sido son unos, a lo mucho 200 partes por millón. Es más o menos, es el doble del mínimo. Entonces, el problema es nuestras partes por millón, nuestro consumo, nuestra emisión, históricamente hasta donde hay registro, ha sido lo más que ha habido. Y también, si nos damos cuenta, aquí pues más o menos ha ido poco a poco, aquí se disparó. Ha sido en muy poco tiempo. Lo mismo con la extinción de especies. Siempre ha habido extinciones, pero ahorita ha sido tan rápido que ni siquiera tiempo a recuperarse a los demás organismos, ¿no? Y lo mismo con con esto de el cambio climático. Sí van cambiando conforme van pasando las eras. El problema ahorita es que está ocurriendo demasiado rápido. ¿Y qué pasa cuando ocurre demasiado rápido? Que nosotros como organismos no nos podemos adaptar lo suficientemente rápido a estos cambios de ambiente, y entonces produce que haya extinciones masivas. Y entonces, como les he comentado en otras clases, la vida va a seguir, va a ocurrir vida. Puede que nada más queden nuestros amigos los tardígrados, las cucarachas, los osos de agua y algunas bacterias, ¿no? Y hongos. ¿De qué va a seguir habiendo vida? Va a seguir habiendo vida. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tipo de vida? Nosotros, como seres humanos, somos animales muy sensibles, que dependemos de un delicado equilibrio en nuestro planeta, para poder existir como lo estamos ahorita. Entonces, de quien peligra más, aparte de que, pues, éticamente y moralmente es nuestra responsabilidad como humanos, como especie, no nada más, no hablo de como yo, Bedani, o como, quien sea, ¿no? A ver, ¿quiénes están ahorita en la clase? No hablo de la responsabilidad única de Lisette, de Brenda, de Carla, de Gerardo, de Xochitl, ¿quién más está? De Laura, de Uriel, de Lideriana, de Gerardo, etcétera, ¿no? No hablo de nosotros como individuos, sino como especie, pues de la responsabilidad que tenemos hacia los demás, porque nosotros, los demás seres vivos, porque nosotros somos los que estamos creando este tipo de problemas, ¿no? Sino que también estamos poniendo en riesgo nuestra propia existencia, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es para pensarse. Y como les decía, no verlo como nosotros como individuo. Claro, desde el individuo se hace el conjunto,
sino que también a verlo como especie en general, ¿no? Pero bueno, este es uno de los grandes problemas, en cuanto a el ciclo del carbono, que está todo desestabilizado y desestabiliza todo el resto de procesos en nuestro planeta, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de otro problema. Alce la mano quien ha escuchado hablar del coral blanco. Ajá. Ya sea de blanqueamiento del coral o incluso ese chiste que salió hace como unos 5 años de esta muchacha que hablaba del coral blanco. ¿Quiénes han escuchado del blanqueamiento del coral o del coral blanco? A ver, Gisette, tal vez. No han escuchado de la... Ajá, se está muriendo. Así es. Bien. Bueno, pero todos sabemos que es un coral, ¿no? Conocemos a los corales. Conocemos a estos son animales, de hecho. Corales, ¿no? Estos que luego vemos en las imágenes de arrecifes de coral, que son muy bonitos, muy coloridos. Estos se ven así por las luces neón, pero bueno, también son muy coloridos, con muchos pececitos, mucha vida, medusas, tiburones, etcétera, etcétera, ¿no? Los corales, ¿no? Bien, ¿qué pasa con ellos? Bueno, para empezar, como les comentaba, son animales. No son plantas, son animales. Pero estos animales son un tanto especiales porque, pues bueno, si son la base de la vida, de los arrecifes, entonces sabemos que la base de la vida de los ecosistemas son las plantas, o los productores primarios, los que hacen fotosíntesis, los autótrofos. Entonces, bueno, estos corales, tienen que son tan importantes para el resto de la vida en los marina, tienen algo que se llama relación simbiótica con entre este animal, el coral, y un alga. A ver, las leo. Dice: he escuchado que el coral blanco aporta dióxido de carbono. Más bien, la creación de coral blanco. Como lo dice su compañera Laura, perdón, la creación los corales blancos no son corales blancos, no hay corales blancos, todos los corales tienen color, pero cuando un coral blanco está de color blanco, un coral, perdón, está de color blanco, es porque le falta el alga que vive con ellos. Vamos a ver primero qué tipo de relaciones hay entre los seres vivos. Antes de eso, pregunta, ¿la agroforestería ayudaría y el uso de fertilizantes orgánicos ayudaría a esta situación? Sí ayudaría bastante. ¿Por qué? Porque hay un reciclaje de nutrientes, se asemeja más a un ecosistema natural, y además, pues hay digamos que los extras, los productos extras, que podrían, no sé, producir los animales, pues los consumen las plantas que se encuentran ahí, por ejemplo, ¿no? Además de que muchos de estos organismos, organismos utilizados en la agroforestería, como lo son los árboles de uso múltiple, además de hacer su función de árbol, de sombra, de reciclaje de nutrientes, entre otras cosas, pues dan más
más allá, ¿no? Pero bueno, ok. Muy bien. Entonces aquí tenemos a las relaciones de los organismos. Ajá. Sabemos que, pues bueno, los seres vivos se relacionan entre sí para crecer, ajá, alimentarse o reproducirse. Y hay dos tipos de relaciones entre organismos: las intraespecíficas y las interespecíficas. Las intraespecíficas es de una especie, de un organismo de una especie, con un organismo de la misma especie. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, hay varias interacciones, como lo son la competencia, la territorialidad, las relaciones familiares, coloniales, gregarias, estatales. Ajá. Pero cuando nos encontramos con otras especies, ajá, tenemos, y este es de todos los seres vivos, plantas, animales, hongos, algas, ¿cómo se llaman estos? Bacterias, virus, todos, ¿no? Bueno, cuando son de la misma especie, ajá, entonces tienen este tipo de relaciones. Cuando son de diferentes especies, hay diferentes tipos de relaciones también. Ajá. Depredación, parasitismo, mutualismo, comensalismo, competencia, foresia y tanatocresis. Ajá. Entonces, hay relaciones que, bueno, aquí tendríamos uno de una especie y otro de otra especie. Ajá. Hay relaciones en las que ambos organismos se ven beneficiados, ambos organismos se ven perjudicados, uno es beneficiado y el otro es perjudicado. En ambas relaciones quedan igual, no, ni los beneficia ni los perjudica. En uno está perjudicado, perdón, uno está uno está beneficiado y el otro no le pasa nada, y en el otro uno está perjudicado y al otro no le pasa nada. Entonces, pueden ser todos estos tipos de relación: perjudicial, benéfico o neutral. Y las combinaciones que hay de ellos, tanto entre especies como en la misma especie, como entre dos o más especies diferentes. Ajá. Ok. Ahora, aquí vemos varias, una grafiquita, una pequeña pequeño diagrama, perdón, donde tenemos relaciones interespecíficas y cómo ocurren. Nuevamente vemos cuando son positivas para ambos, cuando son negativas para ambos, cuando uno es beneficiado y el otro perjudicado, cuando uno le beneficia y el otro no le pasa nada, y cuando a uno le perjudica y al otro no le pasa nada. Entonces, esta relación de que los dos son perjudicados se llama competencia. Ajá, cuando compiten por el recurso. Ambos tienen más estrés, ambos necesitan el mismo recurso y entonces, si lo gana uno, el otro se perjudica y así van, haciendo competencia, ¿no? Cuando, hay, a los dos los beneficia, se le llama simbiosis y mutualismo. Está la simbiosis y el mutualismo, ajá. En el mutualismo, al encontrarse estas dos especies, se van a beneficiar. Pueden vivir el uno sin el otro, pero si se encuentran, les beneficia a los dos, ¿no? No sé. Un ejemplo puede ser, ¿han visto en algún programa de naturaleza, bueno, vamos a ver, aquí, si nos damos cuenta, por ejemplo, hemos visto en algún programa de vida natural, de vida salvaje,
que luego los hipopótamos o las gacelas o los rinocerontes o los elefantes luego traen un animalito aquí. Es un pájaro. Ajá. Estos se benefician mutuamente. El ave se alimenta de los parásitos que traiga el hipopótamo, el animal en cuestión, y el animal que tiene el ave encima se beneficia de que le quitan los parásitos. Los dos ganan. Ajá. Si no se encuentran, pues no se mueren automáticamente. Ajá. Perdón. Esta ave puede encontrar alimento en otro lado y este hipopótamo pues puede encontrar otros medios para deshacerse de los parásitos, ¿no? Pero cuando se encuentran es muy benéfico para ambos. Ajá. Esa sería una relación de mutualismo. Otra podría decirse que es la de las mascotas con los seres humanos. Perros, gatos, humano. Ajá. Mascotas domésticas. Ajá. Nosotros obtenemos la satisfacción que obtiene un ser humano al tener una mascota, ajá, la compañía, etcétera, la ayuda también, y estos animalitos pues se benefician de tener refugio, comida, etcétera. Bien, la relación tenemos, y la diferencia con la simbiosis es que aquí sí o sí tienen que vivir juntos, tienen que tener una relación, porque si no se encuentra esta relación, se mueren. Uno de los dos se muere, o más bien los dos se mueren. Entonces, una simbiosis es como nosotros, con todos los microorganismos que viven en nuestro estómago, toda la biota intestinal, que antes se le llamaba flora intestinal, sin ellas nos morimos, no podemos procesar los alimentos como nosotros necesitamos. Uno, no nos nutrimos, y dos, estamos expuestos a todas las demás bacterias perjudiciales que sí nos hacen daño y que suelen combatir también nuestra misma biota intestinal. Entonces, pues bueno, sin ellas nos morimos, y pues como ellos viven en nuestro organismo, si no estamos, pues también se mueren. Ajá. Entonces esta sería una relación de simbiosis. Lo mismo con el coral. Ahorita vamos a ver qué relación es, ¿sale? También tenemos las relaciones entre donde uno es beneficiado y el otro perjudicado, como es la depredación, la explotación y el parasitismo. La depredación, como tal aquí, es en donde un organismo caza activamente, y mata en el momento al otro organismo para poder alimentarse. Como aquí, ¿no? Un león con un antílope, un gato con un ratón, etcétera, etcétera, ¿no? O nosotros con el ganado, nosotros con las plantas, etcétera. Básicamente, pues nosotros lo comemos, ¿no? No, perdón, cuando cazamos. También la explotación podría ser, pues, cuando explotamos el recurso, cuando lo minamos, pero en este caso que sea otro ser vivo. También el forraje es un tipo de este tipo de relación, es decir, cuando, no sé, un venado se come las plantas, etcétera, o las vacas se comen el pasto. Y el parasitismo sí es un tipo de depredación, por decirlo así, donde pues un organismo está consumiendo al otro, pero en vez de matarlo en el momento, como en otro tipo de depredación, se lo va perjudicándolo, pero poco a poco. Las pulgas, las tenias, etcétera, tratan de no matar al organismo, porque si se muere el organismo ya no tienen el alimento. Entonces consumen, si le quitan algo que sería beneficioso para el organismo, pero no al punto de matarlo. A menos de que sea demasiado, o sea, el organismo esté débil o esté demasiado infestado del parásito. Luego tenemos la relación donde uno es beneficiado y el otro no. Tenemos la epibiosis, la tanatocresis, la foresia, el comensalismo y el inquilinismo. A ver, ya los leo.
dice, el blanqueamiento del coral es debido al calentamiento global a causa de la emisión del CO2 por las grandes industrias, provocando que las aguas oceánicas se sobrecalienten y las condiciones no sean las necesarias para mantener las microalgas de los corales, y es así como pierde la pigmentación variada que tienen. Pueden tardar en recuperarse de 2 semanas hasta 2 meses, aún si ya no existiera el estrés al que fueron sometidos. Así es. Ahorita luego vamos a ver un poquito más a fondo. Tenemos una diapositiva de ello, pero sí, básicamente eso es lo que pasa. Esta relación de simbiosis se ve interrumpida por estrés hacia el mismo, hacia los mismos organismos. Y bueno, ya nos faltan 5 minutos, entonces rápido tenemos la relación de amensalismo y antibiosis. La próxima clase vamos a hablar de estos. Ya para pasar al coral blanco, donde tenemos esto, ¿no? Tenemos nuestros corales. Ellos tienen, como vemos aquí, tenemos aquí el animalito. Recordemos, el coral es un animal. Y como animal, necesita consumir materia orgánica para poder vivir. Entonces, esta materia orgánica, ¿de dónde la va a conseguir? La va a conseguir gracias a esta alga llamada Zooxanthella. Son dinoflagelados, son una alga que se llama del tipo dinoflagelado, que se llama Zooxanthella. A ver dónde está. Bueno, aquí está, ¿no? Zooxanthella. Zooxanthella. Entonces, estas algas son las que le dan toda la materia orgánica que producen al organismo, y este organismo los provee de refugio y de otros nutrientes a esta alga. Entonces, tenemos aquí cómo ocurre el proceso con el coral. Un coral sano tiene color. Muchas veces, a veces son verdes, a veces son rojos, entre otras cosas, ¿no? Y si nos damos cuenta aquí, está lleno de puntitos, vemos aquí, ¿no? Tenemos aquí como el pólipo, el huequito donde entra el alga, y entonces, cuando se encuentra aquí, le da el color y se va alimentando. Pero cuando se va el alga, esto queda vacío. Ok, entonces, si llega a haber un estresor, muchas veces por la temperatura alta, estas algas abandonan al coral en busca de mejores condiciones, y entonces el coral pierde su color. El alga pierde su refugio, pero puede intentar buscar un nuevo refugio, pero el coral no puede encontrar nuevas algas que lo poblen. ¿Por qué? Porque no se puede mover, se quedan fijos, son sésiles. Y entonces, si no hay ninguna alga que llegue a hacer la simbiosis y alimentarlo, el coral muere de hambre. Entonces, los corales pueden estar blanqueados. Aquí vemos un ejemplo de cómo se ve el coral blanco. Y además son más sensibles. Entonces tenemos a nuestro pobre coral blanco. Y de días a semanas puede blanquearse un coral sano. Entonces, si pasan más días y semanas, el coral puede morir de hambre. Entonces, cuando el coral muere de hambre, ya se ve como negro, como gris, ¿no? No de color, no blanco, se ve como negro gris. Y ahí ya es también mucho más fácil que se rompan todavía, ¿no? Y cuando podemos ver ya también que ha muerto, es porque hay otro tipo de algas, que se van a encontrar pues encima de ellos, ¿no? Pero son otro tipo de algas que ya son como más, como las algas que encontramos en un charco, cuando ya pasaron muchos días, de agua estancada, básicamente ese tipo de algas, ¿no? Ok, entonces vemos aquí temperatura fresca, y temperatura bastante cálida que estresa más al organismo y al coral. El coral las expulsa y también la Zooxanthella, pues se va a otro lado, ¿no? Entonces,
En días o semanas puede pasar de un coral sano por el aumento de la temperatura a corales muertos. Pero si esta temperatura vuelve a bajar, se vuelve a regular, todavía hay oportunidad de que las algas regresen, el coral pues no esté estresado y pueda aceptar al alga, y entonces vuelva a ser un coral sano. Pero para que esto ocurra no deben de pasar días o semanas, deben de pasar más bien semanas o meses. Entonces, pues bueno, por eso es tan delicado todo este sistema. Y lamentablemente, muchos de los corales el año pasado, 2023, y también este año seguramente, murieron en las costas de nuestros planetas por causas pues del calentamiento global. Si nosotros hemos estado sufriendo en este enero, que debería estar haciendo muchísimo frío porque es enero, para el lugar del planeta en el que estamos, y hubo la semana pasada, antepasada, y hubo temperaturas parecidas a las de abril del año pasado, 25 grados en la noche para hacer, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tengo aquí un termómetro ambiental, y generalmente los 25 grados cuando hace mucho calor para hacer Ixtlán, en la noche es cuando estamos en abril, en mayo, incluso en marzo. Pero estábamos en pleno enero y estábamos a 25, 27 grados, ¿no? Entonces, pues sí es preocupante. ¿Qué podemos hacer al respecto? No lo sé. Tratar de que se aminore el calentamiento global como ser humano, pues consumir o tratar de evitar de regular nuestros hábitos de consumo, ver por opciones más ecológicas. Y también pues aprovisionarnos, prepararnos para el cambio que está por venir, ¿no? Es decir, ahorrar en recursos, no gastar tanta agua, etcétera. Aunque, por ejemplo, históricamente, en donde estoy yo, pues el agua en Ixtlán ha sido bastante abundante, pero ya hemos tenido periodos en los que se tiene que racionar el agua. En todas partes tenemos que empezar a racionar el agua porque es muy probable que cada vez sea pues más difícil. Y las trifulcas por la escasez de recursos van a ser lamentablemente más frecuentes. Además de que los fenómenos naturales como los huracanes, etcétera, van a ser más fuertes y van a llegar a lugares más al norte o más al sur por la misma causa. Por lo mismo, han habido huracanes más fuertes, por ejemplo, en Estados Unidos, o tuvimos este último huracán en Guerrero, que fue tan fuerte. No habían tenido un huracán tan fuerte en muchísimo tiempo. Entonces, pues bueno, esa es esta causa, ¿no? Lamentablemente, no es para deprimirlos tampoco, ni nada parecido, pero sí es para que nosotros conozcamos la razón de lo que está ocurriendo en nuestro planeta y podamos ver cómo nos podemos adaptar, ¿no? Como dice como les comentaba creo que ustedes, ¿no? Y como pues es conocida la frase de Darwin, los seres vivos en nuestro planeta no va a sobrevivir ni el más fuerte, ni el más rápido, ni el más inteligente, va a sobrevivir quien se adapte mejor. Entonces, bueno, dice reutilizar el agua, reforestar con especies endémicas, crear abonos orgánicos con los desechos de caza, separar la basura, evitar el consumo de productos empaquetados. Así es, aunque parezcan pequeñas acciones, son bastante importantes, y también ver la forma de exigir, tanto a las empresas como a nuestros gobiernos, que eso también se vuelva una norma y no algo como que cada quien lo hace, ¿no? ¿En qué materia? Se refiere a qué profesor les va a dar la próxima. Es que, bueno, en su segundo semestre tienen ¿cómo se llama esta materia que se llama manejo integral del agua? ¿Se refiere a eso? ¿Quién les va a dar esa materia? Ok. Pues bueno, a veces la da el profesor Basilio, no recuerdo si ya tienen clases con él o no han podido tener clases con él, y en ocasiones también las tengo
yo doy esa materia. Ah, ok. El profesor Basilio, o tal vez algunos han tenido trato con él, ha ido a Cuilapan a hablar con con algunos de ustedes, pero bueno, es uno de nuestros profesores. O también tenemos pues él mismo, o conmigo, la clase la tienen conmigo. El próximo semestre todavía no estoy segura, dependiendo de cómo estemos, cuáles eran las clases que vamos a tener, ajá, la carga de materias que vayamos a tener los profesores. Pero pues como les comento, puede que sea conmigo, puede que sea con el profesor Basilio, incluso podría ser con la profesora Nel, a la cual creo que no conocen, no han tenido muchos la oportunidad de conocerla, pero ella también podría darles la clase. ¿Por qué la pregunta? Disculpe. Adelante. Porque me parece importante por lo mismo de que, pues justo aquí en la comunidad pues están dando temas respecto al agua, ¿no? Y ahorita que lo comenta, en cuanto a los recursos y pues también como que lo estamos viendo, ¿no? Y como decía el compañero Orlando, esta carrera pues nos abrió muchísimo los ojos respecto a lo que hay, dentro de la comunidad y pues que nos preocupa el manejo, ¿no? Que se le vaya a dar a futuro por lo mismo de que la población va creciendo, viene la escasez de agua y pues diría usted no quiere deprimirnos, pero pues es una realidad que sí, que creo que sí la hemos analizado y pues es importante, ¿no? Como que esa parte también porque pues el agua es un recurso que pues es vital y entonces por eso me surgió la duda, ¿no? Porque si llevamos una materia creo respecto a eso y justo apenas lo estábamos comentando porque pues sí es un tema muy complejo respecto a el cómo manejarlo de manera adecuada dentro de la comunidad. Entonces, pues más que nada por eso me surgió la duda. Ah, muy bien. Sí, gracias Laura por expresar su duda. Pues sí, es posible y voy a tomar en cuenta sus comentarios de que se hagan prácticas para conocer cómo hacer las obras de captación de agua. En ese sentido podríamos trabajar, posiblemente trabajemos con el maestro Gustavo para ver esto, y también posiblemente lleguemos a hablar con alguien más para que pueda darnos algunas pláticas y hacer algún recorrido respecto a este tema, ¿no? De la captación de agua, entre otras cosas. Bueno, también, si es el sentido, posiblemente si lo hacemos, les comento que vayan haciendo su cochinito, ¿no? Para que, bueno, vayamos haciendo nuestro cochinito para poder hacer la práctica, porque, pues bueno, también hay que tomar en cuenta que todos ustedes son de diferentes lugares y pues para que sea más justa la práctica deberíamos hacerlo en un lugar parecido, en un lugar pues concéntrico, ¿no? O ya veríamos cómo lo hacemos, tal vez sean dos prácticas, una con un grupo que esté más cerca de un lado y luego con otro grupo. Lo ideal sería que todos estuvieran en el mismo lugar, pero pues podemos ir viendo la logística de ello, ¿no? Ok, la asociación Prodicanto. Ok. Sí, pues muchas gracias por las sugerencias. Lo voy a platicar con los compañeros a ver qué nos dicen. Uh-huh. Porque sí estaría muy bien que pues fuéramos a conocer más o menos pues varias cosas, ¿no? Y cómo hacer varios procesos. Bueno, pues gracias, jóvenes. Bueno, solamente para cerrar el día de hoy, ajá. Pues básicamente esto es lo que ocurre con el coral, ajá. A causa de los problemas de exceso de carbono, de los problemas en el equilibrio del ciclo del carbono en nuestro planeta. Uh-huh.
claro, este ciclo del carbono tiene que ver con el ciclo del oxígeno y el ciclo del agua y otros ciclos en nuestro planeta. La próxima clase vamos a terminar de ver esta parte de las relaciones interespecíficas, terminar de ver lo del coral y vamos a ver el ciclo del nitrógeno, el del fósforo y el del azufre. Y vamos a ver también qué problemas conllevan o podemos ver en cuanto al desequilibrio en el ciclo del fósforo y del nitrógeno y del azufre, ¿sale? Les comentaba, jóvenes, que pues bueno, todavía nos falta terminar este tema de ciclos biogeoquímicos y yo creo que si no, vamos a ver rápidamente vegetación de la de la sierra de Oaxaca. Yo sé que no todos los estudiantes, no todos ustedes son de aquí, de Oaxaca, pero obviamente pues también hay cosas similares con entre nuestras regiones, y ustedes mismos pueden hacer un propio trabajo con la información que vayan captando y si necesitan información extra pues podemos trabajar en ello, ¿sale? Ok, entonces les comentaba, vamos a tener otras 2 sesiones, yo creo. También les platicaba que no les habían podido pasar lo de la tarea, una disculpa. Si ha sido por esta semana estuvo un poquito complicado.